Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. Bueno, estamos listos. Abróchense los cinturones. Vamos a pedirle a Dios poderoso, a nuestro Padre, al Espíritu Santo, que nos bendiga en esta mañana. Alza tu mano y te pido el favor que ores por mi Padre, en el nombre de Jesús. Pongo en tus manos este tiempo, Señor Dios. Te pido que uses mis palabras para que sean de bendición a todo el que la va a escuchar. Espíritu Santo, sé tú el que nos estés enseñando, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios. Gracias. Amén. 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 Bueno, pues es un honor predicar la palabra del Señor. Hoy, en este día, en esta mañana, el tema se llama Amor hasta los huesos. Así se llama la predicación, Amor hasta los huesos. Y de verdad que me encantó el título, porque habla acerca de la esencia del Señor en cada uno de nosotros, porque el Señor es amor. Así dice la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? No voy a avanzar aquí predicando, sino le vamos a dar un aplauso, fíjense, a un hombre que yo lo admiro mucho, al pastor Víctor Andrade. Hace rato pasó aquí, está alzando su mano. Miren, denle un aplauso al Señor por su vida. Él pasó aquí adelante hace un rato y me dio un abrazo, y siento que este día no es un día normal, es un día extraordinario donde el Señor va a hablar con ustedes. Tengo muchas historias, muchas anécdotas. Yo me acuerdo que una ocasión estaba el pastor Víctor dirigiendo, estábamos en una disco acá en Joy, frente a Walmart, y siempre se ha caracterizado nuestro amigo, el pastor Víctor, por ser así muy ordenado, muy como que solemne, ¿no? Que no se oye ni las moscas cuando él está predicando. Y recuerdo que él hace un llamado para que oremos, pero no hizo pasar a la congregación hasta adelante, sino que fuéramos a orar ahí donde estaban ellos. Nada más dijo: pónganse de pie, ahí va a pasar alguien y va a orar por usted. Y yo recuerdo que estaba orando por alguien y de repente sentí la voz del Señor y me dice: ora por esta hermana. Y lo iba a hacer, pero en el momento en que yo lo iba a hacer, el pastor Víctor paró la oración. Y yo, conociéndolo como es, dije: no, yo no voy a hacer el ridículo y voy a estar orando por la hermana. Capaz de que el pastor Víctor me diga: hermano, ya se acabó el tiempo de oración. Y recuerdo que le pasé a un lado a la hermana y no quise orar por ella. Y cuando siento así un escalofrío, era la hermana y me abraza de la mano y me dice: hermano, dice, nadie oró por mí. Me quedé, dije: bueno, voy a desobedecer al pastor Víctor. Y me puse a orar por ella. Y de verdad, porque Dios tenía una palabra para ella. Uno siente cuando Dios tiene una palabra para alguien, ¿sí? Y tantas historias, anécdotas que tenemos aquí en la iglesia. Pero bueno, por eso me acordé ahorita, dije: gloria a Dios por la vida del hermano Víctor, porque él ha sido una bendición para esta casa siempre. Amén. Amor hasta los huesos, ¿sí? Dice la palabra de Dios, sí, que la palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, hasta partir el alma. Dice: hasta partir el alma. En otra versión dice: hasta separar el alma del espíritu, ¿sí? Y las coyunturas, dice, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios dice
que es una espada de dos filos, como una espada de dos filos. Dice, entra, separa el alma del espíritu. ¿Por qué lo separa? Porque el Señor trata algunas cosas con tu alma y otras cosas con tu espíritu. Por eso separa el alma, dice la palabra, de tu espíritu, ¿sí? Para que Él ahí, dice, trate contigo. Entonces, ¿hasta dónde llega la palabra de Dios? Dice aquí, dice que se parte el alma y el espíritu, dice, y las coyunturas, dice, y los tuétanos, lo más profundo de nuestros huesos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Siempre cuando yo recuerdo esta escritura, sí recuerdo, si hay algún psicólogo aquí, si hay algún psicólogo, se darán cuenta que un psicólogo, si tú vas a una sesión con un psicólogo, el psicólogo te va a dar los consejos de acuerdo a lo que tú le digas. Si tú omites algún problema que hayas tenido, el psicólogo no te va a poder decir más que lo que tú le dijiste. El consejo te lo va a dar de acuerdo a lo que dijiste. Pero la palabra de Dios es más profunda. Tú no le puedes esconder al Señor nada, porque el Señor todo lo ve. Al Señor no lo podemos engañar. El Señor conoce todo. Conoce todo. Cuando le presenta a Andrés, va con Natanael, con Jesús, y dice, este es el hombre del que yo te hablé, Natanael. Y Jesús le dice, te vi desde que estabas debajo de la higuera. Y Natanael se queda, de verdad este es un hombre de Dios. Dice, solamente porque te digo esas cosas crees, grandes cosas verás. El Señor lo mira todo, todo lo mira. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, llega hasta lo más profundo de tu corazón. Pero esta palabra amor es muy profunda, es muy grande. El Señor es amor, dice la palabra de Dios. En otras versiones dice, Dios es amor. ¿Y Dios qué quiere hacer con nosotros? El Señor, ¿qué quiere hacer? Nos dice en su palabra que nosotros seamos imitadores de Él. Solamente imitadores de Él, que hagamos, dice, las cosas como Él las hace, pero que jamás se nos llegue a subir, que jamás nos llegamos a creer como Él. Él es único. Todo lo que podamos nosotros hacer aquí en la tierra, que si oramos por alguien y lo revive, que si oramos por alguien y sana, esa gloria es del Señor solamente. Ese es el gran problema de la humanidad a veces, que los hermanos creen que ellos son. No, es el Señor el que hace todo. A Él no le puedes quitar nada, la gloria siempre es de Él. La gente que es más o menos de mi edad se va a acordar de un hombre, lo he mencionado aquí. Había un artista llamado Rigo Tobar. Él se autollamaba Rigo es amor, decía. Esa era una blasfemia. Ese pobre hombre, me acuerdo, yo estaba viviendo en San Diego y veía un canal latino, el canal 52 de ahí de Los Ángeles, y pasaron un reportaje cómo terminó ese pobre hombre. Una de tantas mujeres de él se apiadó de él, lo tenía así como en una celda así, por abajo le pasaba la comida, murió ciego y como un animal. Yo no conocí su vida de él, pero yo recuerdo que un día él estaba en un programa de televisión y de repente empieza a hablar así en unas lenguas medias raras, medias extrañas. Yo no sé si a lo mejor de niño asistió a una iglesia como esta, porque a veces así pasa. Asisten de niños, a lo mejor fue bautizado con el Espíritu Santo, no sé, a lo mejor hablaba en lenguas, no sé, pero Dios no quiere que tú te agarres, ni que nosotros nos agarremos nada de su gloria. Pero ¿qué habla aquí la palabra de Dios cuando habla acerca de que el amor del Señor debe llegar hasta nuestros huesos? Es que porque quiere el Señor que nosotros, dice que no nos distraigamos. Dice el Señor que no nos distraigamos. El Señor es amor. El Señor también es la palabra. El Señor es todo lo que nos da. La palabra del Señor es poderosa.
La palabra del Señor llega hasta lo más profundo de nuestro ser, llega hasta la médula de nuestros huesos. La palabra del Señor ministra, te ministra, me ministra. Podemos ministrar a alguien si tenemos la palabra del Señor, si el Espíritu Santo está con nosotros, sí, diciéndonos, animándonos, dándonos esa palabra de aliento que a lo mejor tú la soltaste así, ni cuenta te diste, pero ya fuiste de bendición. Fue de bendición la palabra que tú diste a esa persona. ¿Qué hace la palabra? En 3 de Juan 1:2, fíjense esta palabra muy poderosa. Dice: amado, yo deseo que seas prosperado. Esa palabra prosperado a algunos les pega de coscorrones, hablan, no, que es una iglesia que nomás habla de la prosperidad. La palabra de Dios dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice, que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Pero habla acerca de que seas prosperado. ¿Cuántos tenemos hijos aquí? A ver, levanta tu mano. ¿Tú quieres? Bájenla, por favor. ¿Tú quieres tener a tu hijo? Voy a usar una palabra grosera, pero ¿quieres tener a tu hijo, dicen por ahí, jodido? ¿Lo quieres tener así? ¿Te alegra? ¿Lo quieres tener que sea bendecido, que sea prosperado? Así dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. ¿Qué es lo que habla acerca de ser prosperado? El Señor, cuando el Señor te prospera, dice que si tú estás en su camino, dice en su palabra, dice, dame, hijo mío, tu corazón y mira tus ojos por mis caminos. Mientras tú vas caminando en el camino del Señor, el Señor va contigo. Él te va ayudando en el camino, te va prosperando, te va mostrando. La palabra de Dios dice que la palabra es luz a donde caminas, ¿sí? La palabra de Dios dice que Él quiere prosperarte, te ayuda en el camino, te ayuda, ¿sí? ¿Qué hace? Dice que tengas salud. Dios te higieniza, Dios te da salud, pero Dios hace que tú tengas higiene en tu caminar, que seas un hombre o una mujer recta delante del Señor en tu caminar. Él te da esa higiene, Él te va limpiando. Pero ¿cómo vas a estar de esa manera, siendo agradable al Señor? Siendo hacedor de su palabra. ¿Cómo vas a ser agradable al Señor? Haciendo la voluntad del Señor. Pero si tú te sueltas, si nos soltamos de la mano del Señor, entonces el Señor te deja, el Señor te abandona y ya no va contigo en el camino, te abandona. Llega un momento muchas veces que desafortunadamente hasta el Espíritu Santo se retira de ti, dice la palabra de Dios. Pero cuando tú te vuelves a acercar al Señor, dice la palabra que el Señor dice al corazón, dice, contrito, dice, y humillado, no lo desprecia. No lo desprecia jamás. Aunque la hayas regado, aunque hayas pecado, el Señor te acercas con un corazón sincero y Él está ahí siempre, siempre esperándote para abrazarte. Así como cuando regresó el hijo pródigo, dice que regresó, lo ve el papá y se va sobre su hijo, lo abraza, lo besa, le hace fiesta. El Señor está esperando siempre tu regreso. Si tú te has alejado del Señor, el Señor está esperando tu regreso. Él no se va a fijar en nada. Cuando tú estás caminando con el Señor va a tratar con tu carácter. El Señor va a tratar con mi carácter. Qué bueno que no está. Tengo una hija muy payasita, pero es una bendición porque ella es la que me ayuda con mi tableta ahí, con la tableta ahí familiar para los temas. Es una bendición, pero como ella se da cuenta de la prédica, dice, se me hace que te la mandaron a ti esta predicación, papá, me dice. Todo esto es para ti, dice.
Y empieza, no, me da ganas de hacerle así a la niña, calma, no sea así. ¿Por qué? Porque no debemos de ser hipócritas. Nuestros hijos son los que más nos conocen. Nuestras esposas son los que más nos conocen. Amén. Amén. Pero ¿de qué se trata esta predicación? De animarte a que tengas al Señor hasta los huesos. Dice en Efesios 4:1, dice, yo pues, está hablando Pablo, estando preso. Esto me emociona porque dice estando preso. Es cuando yo he ido a ministrar a algún enfermo que está bien agarrado del Señor, y en vez de que yo lo ministré, salí más ministrado yo. Este hombre Pablo estaba preso, dice, yo pues que estoy prisionero por servir al Señor, les ruego con todo cariño que se comporten como es digno de los que han sido llamados por Dios. Sean, dice, totalmente humildes y amables. Sean pacientes entre ustedes y por amor sean tolerantes unos con otros. Tolérense. Que si la hermanita la vio mal, tolérela. Que si yo un día a lo mejor se me olvidó saludarte, siempre te saludo y no te saludé, tolérenme. A veces ando uno tan apurado, dice el pastor Chava hace un rato, dice, a veces nada más tengo 5 minutos para atenderte porque anda a las carreras. Pero dice, esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu, por medio de la paz que nos une. ¿Sí? Por medio de la paz que nos une. El Señor no quiere excusas. El Señor no quiere excusas. ¿Sí? El Señor no quiere que tú te estés excusando. ¿Sí? Por eso Dios nos da la palabra completa. Cuando dice el salmista, dice, bendice alma mía a Jehová. Le empieza a decir la carne al alma, ¿sí? El espíritu hace equipo con la carne y le dice al alma, bendice alma mía a Jehová. Bendiga mi ser todo su santo nombre. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Le empieza a decir cada uno de los beneficios que te da el Señor. Nuestra alma necesita, como nuestros autos que usamos, mantenimiento. Nuestra alma debe de tener mantenimiento. ¿Y cómo le damos mantenimiento a nuestra alma? Pues cantando alabanzas al Señor, leyendo su palabra, escuchando predicaciones que nos levanten. Sí, porque hay predicaciones que no te levantan, hay predicaciones que te van a hundir. Aguas con esas predicaciones predicaciones que te levanten, que te animen. Nuestra alma necesita ese mantenimiento. El Señor nos ha equipado, nos ha dado un equipamiento. A cada uno de nosotros nos dio dones, nos dio talentos. Cada uno tiene cualidades. A veces tú te enfocas en alguna cualidad, pero el Señor no va por ahí donde Él quiere. Tú estás aferrado a algo. A lo mejor te gustan tus ojos, como dice Salomón, dice que nunca se cansa el ojo de ver, dice. Hasta ahí nada más, nunca se cansa el ojo de ver. Hasta ahí. La otra parte es como de chisme, dice, como dice, ni el oído de oír, dice. Pero bueno, nunca se cansa el ojo de ver. Hay algunos que les gustan las misiones y ahí andan aferrados a misiones, a andar por allá, por el mundo y conocer y todo eso. Ok, bueno, a veces se aferra uno. Me acuerdo cuando con mi esposa trabajábamos con los niños, invitábamos a Chuchín y a Ceci, y ellos siempre nos decían, no, lo de nosotros es matrimonio, nos decían. Y lo de nosotros es matrimonio, era su comentario de ellos. Y al final de cuentas, Dios los ha usado enormemente con los niños. Entonces, tú te pones ahí en el lugar y Dios te usa. En el lugar donde te pongas, Dios te usa. A veces piensas que tú no tienes alguna cualidad, pues Dios es el que te capacita. En Mateo 5:14, ¿sí? Dice, habla acerca de los talentos. Dios te dio un talento a ti. Tú tienes un talento para algo sirves. A veces uno piensa que no sirve para nada. Para algo sirves, ¿sí? Para algo sirves. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nos limitamos a lo que nosotros pensamos que podemos ayudar al Señor.
Pero al Señor le podemos ayudar de una manera muy diferente. Habla de esta parábola, Jesús la hablaba acerca de los talentos. Dice que a uno le dio 10 talentos, a otro le da 5, al otro le da 2, al otro le da 1. Al que le dio muchos talentos, dice que los puso a trabajar sus talentos, y cuando regresó el Señor, dice que le entregaban lo doble. Pero al que le dejó un talento, con un talento, no hizo nada, lo enterró. Dice, no, pues guardé el talento porque sé, empezó con las excusas. Y el Señor le dijo: siervo infiel, tú tienes un talento, tenemos un talento, tenemos que usar esos talentos que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado ese talento. Entonces, Dios nos capacita. Vamos a sacrificar muchas cosas en nuestro caminar. Vamos a sacrificar quizás a veces hasta parte de la vida de nuestros hijos, parte de nuestro trabajo, por servirle al Señor. Pero eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos persuadidos de Él, dice, hasta los huesos, y estemos, dice, con Él aún en las adversidades. Hace un rato daba un testimonio bien padre el pastor Chava acerca de que dice que no nos cansemos pues de sembrar, porque a su tiempo, dice, cosecharemos. No sabemos nosotros cómo se dan las cosas. Dios hace la obra. Amén. Dice Salomón en Eclesiastés 11, dice, nunca dejes de sembrar. Dice, por la mañana siembra tu semilla, a mediodía siembra tu semilla, al atardecer siembra tu semilla. Dice, porque no sabes cuál de las semillas que sembraste te va a dar, si la que sembraste en la mañana, si la que sembraste a mediodía, o si la que sembraste en la tarde. No sabes. Dice, así como no conoces cómo se forman los huesitos de un bebé en la pancita de la mamá, dice, así no sabes tú cómo Dios hace las cosas. Amén. Si quieres, darle un aplauso al Señor. Bueno. Perdone. Entonces, voy a pedirle el favor que me pongan Efesios 4, del 4 al 6. Dice, somos un solo cuerpo y tenemos un mismo espíritu. Además, hemos sido llamados a una esperanza. Solo hay un Señor. Solo hay un Señor. Solo hay una fe. Solo hay un bautismo. Tenemos al mismo Señor y al mismo Padre que está sobre todos nosotros. Él actúa por medio de todos nosotros y está en todos nosotros. Tenemos el mismo Padre. Él va a ayudarnos, Él va a fortalecernos en lo que hagamos. A veces sentimos que si no hacemos esto, no podemos lograr lo que nosotros anhelamos para el Señor. A veces nos limitamos en hacer las cosas. Hace un rato que mencionaba a los niños, de sacrificar a los niños, les voy a platicar algo acerca de los niños. ¿Cómo es que nosotros sacrificamos a veces a nuestros hijos? Nosotros que estamos a veces liderando algún ministerio o algo, lo sacrificamos. Hace años nosotros íbamos a la cárcel con mi esposa. No sé cuántos años tenga, pero más o menos como unos más de 20 años. Sí, porque mi hijo iba al kinder. Y recuerdo que los viernes él no asistía al kinder. Los viernes nos íbamos a la cárcel. Y no teníamos automóvil. De donde vivimos teníamos que agarrar 3 transportes para poder llegar a la cárcel. Ese es el sacrificio que a veces haces con los hijos. Ese es el sacrificio que a veces haces. Pero el Señor a la larga te da bendición. Amén. Hace un rato veía yo el grupo de la alabanza y realmente veía los que estaban en la alabanza. Digo, todos son de aquí de casa. Todos, porque usted ve al tecladista,
Luis y su hermano Osvaldo, ellos son más acapulqueños que los que nacimos aquí en Acapulco. ¿Estamos de acuerdo? Porque ellos decidieron vivir en Acapulco y nosotros no, nosotros nos tocó nacer aquí. Ellos decidieron estar aquí. Entonces digo, todos ellos están aquí, los conocimos de bebés, a muchos de ellos, y ahí están, es la siembra. No te canses pues de sembrar, dice, porque a su tiempo cosecharás. Amén. Y es un sacrificio para los niños. Otra de niños, dice una de mis hijas, estando en el kinder, dice que se estaba durmiendo. Algunos ya se saben se estaba durmiendo y la maestra me dice, oiga, se duerme muy noche, ¿verdad? Le digo, pues sí, dice, es que su hija se estaba durmiendo, dice, en el salón. Y ya a la hora de la comida le pregunté, oye, hija, ¿es verdad que te estabas durmiendo ahí en el salón? Dice, sí, pues, papá, dice, pero ni dejan dormir, dice, hacen un montón de ruido, dice. Y bueno, yo se lo platicaba a la pastora de Oaxaca, a Pati, y dice que su niña, hoy ya es una adulta, una adolescente, una jovencita, dice que también se estaba durmiendo ahí en la escuela, en el colegio, y la maestra pues le dijo, dice, oye, hija, la despierta. Dice, ay, maestra, es que anoche estuvimos ministrando un matrimonio. Y se queda la maestra, una niña de 8 años ministrando un matrimonio. Pero es que es la realidad, o sea, vamos a ministrar un matrimonio y pues los niños ministran a los otros niños y ahí están, y a veces nos venimos bien noche. Y bueno, de modo, ese es el sacrificio que Dios... ¿Sí? Ese es el sacrificio que a veces tenemos, pero Dios así quiere que nosotros seamos con Él, que lo tengamos arraigado, que lo que hagamos por Él lo hagamos por amor, por amor. Dice que nosotros debemos de tener el cartatismo para adecuarnos a los tiempos. ¿Qué es el cartaquismo? Me preguntaba mi esposa. Es que tú te adecuas a lo que estás. Decía Pablo, dice, me hago como los gentiles por los gentiles, dice. Me hago como los de la calle, dice, por los de la calle. Me hago como los niños por los niños. Me hago como un adulto por un adulto. Ese es el cartaquismo, que tú te acomodas como un camaleón, te vas a acomodar ahí en el ambiente. A veces aquí te puede salir alguna palabra, porque yo cuando trabajaba con los chavos de la calle, pues el saludo de los chavos, ¿qué ondas, banda? ¿Qué ondas, vato? O sea, donde andes tú hablas como hablen ellos. Y ese es el cartaquismo, que uno se adecúa a lo que estás hablando. Pero eso no quiere decir que ahí te vas a quedar estancado. Eso quiere decir que tú vas a ir siempre más allá, porque Dios quiere que tú te adecúes a la situación en que estás viviendo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que quiere nuestro Señor? Que exista armonía, que haya armonía entre nosotros, que haya armonía entre nosotros como hermanos, que haya armonía nosotros como iglesia, que haya armonía principalmente nosotros en nuestra casa, que haya un acuerdo con nuestra esposa, que haya un acuerdo en cómo vamos a ministrar a nuestros hijos, qué es lo que le vamos a decir. ¿Cuándo es cuando si alguien está hablando? Hemos aprendido en el curso de matrimonio y los invitamos al que no ha tomado, aprovecho, vamos a empezar próximamente. Yo soy el líder, pero no sé cuándo vamos a empezar. Gloria a Dios, porque mi esposa sabe todo. Pero vamos a empezar, lo estamos dando aquí afuera. Y si tienes un amigo o algo, de verdad el Señor te va a animar. Y ahorita estamos hablando acerca de la coordinación que debe haber en el hogar. Es muy importante que hay una clase que se llama que vivamos en común acuerdo, que nos pongamos de acuerdo. A veces el papá está ministrando o está ahí disciplinando, y ahí está la mamá apapachando al hijo, apapachando a la hija. No, eso no debe existir, porque los niños son bien astutos. Ellos se van por el que los apapacha más. Y aguas con algunos de ustedes que tienen nietos, dejen que sus hijos corrijan a sus nietos. No se metan como abuelitos, déjenlos. Ustedes están, sí, para abrazarlos, pero déjenlos, ¿sí? Entonces, pero no nos vamos a apartar de eso, porque aquí lo importante del tema es que tengamos arraigados al Señor hasta nuestros huesos. Amén.
El Señor quiere que encajen, dice, hueso con hueso, para que no seamos inválidos. Hueso con hueso. Sí, las personas que están inválidas es porque sus huesos no coordinan, no encajan y no pueden caminar como quisieran, como debiera ser. Y el Señor quiere que nosotros coordinamos, que seamos ese caminar, ¿sí? Que sea exacto como el Señor lo tiene establecido. Entonces quiere el Señor que nosotros nos levantemos, ¿sí? Nos levantemos, dice, aún, ¿sí? Con nuestros huesos, dice, adoloridos, pero el Señor está siempre con nosotros, fortaleciéndolos. Dice en Isaías 58, del 11 al 12, dice: yo, el Señor, los guiaré de continuo y les daré de comer en el desierto, y siempre tendrán fuerzas. Siempre tendremos, ¿qué? Fuerzas. Siempre vamos a tener fuerzas. Seremos, dice, como huerto bien regado, como manantial que fluye sin cesar. Sus hijos reedificarán las ruinas de sus ciudades, por tanto tiempo convertidas en desiertas ruinas, y a ustedes se les conocerá como reparadores de muros caídos y reconstructores de casas en ruinas. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que esa sea la esperanza que nosotros le demos a nuestros hijos, y que nosotros lo hagamos, que nuestra vecindad sea algo armonioso. Aunque en nuestra vecindad algunos no crean en el Señor, pero nosotros debemos de ser, ¿sí?, esos que propiciemos que en nuestro entorno fluya el ambiente del Señor. Amén. Dice que nosotros restauraremos, ¿sí?, casas. Qué bonito se siente cuando una pareja ya va después de la clase 6, 7, 8, se ven hasta más bonitos, su sonrisa. ¿Por qué? Porque ha llegado el Señor ahí a su casa, y el Señor ha fortalecido sus vidas. Voy a pedirles de favor que me pongan Proverbios 3, del 5 a 8. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la verdad del Señor en todo lo que hagas, y Él dirigirá tus caminos. No creas que eres tan sabio para no tenerle miedo al mal. Honra al Señor y huye del mal, y así llenarás tu cuerpo con salud y con vigor. El Señor te va a fortalecer. Dice en otra versión, dice que Él le va a dar refrigerio a tus huesos. Voy a pedirte a favor que te pongas de pie. Ponte de pie. Hoy iniciamos este servicio y yo les mencionaba el Salmo 133. Dice: qué admirable y qué agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza, dice, va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Jerusalén. Donde se da esta armonía, dice, el Señor concede bendición y vida eterna. Amén. Dale un aplauso al Señor por su palabra. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre Dios. Señor, tú eres refrigerio a nuestros huesos. Tú estás fortaleciendo, Señor, nuestro caminar, Señor Dios.
Señor, ayúdanos y guíanos, Señor, a hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Hay muchas cosas que hacer cada uno de nosotros en el mundo, Señor. Pero, Señor, que no se desvíe nuestra mirada. El gran mandamiento que tú nos diste a cada uno de nosotros: vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos. Padre, en tus manos están nuestras vidas, Señor Dios. Queremos tenerte, Señor, hasta la médula de nuestros huesos. Que tu amor, Señor, esté, Señor, fortaleciéndonos, Señor Dios. Padre, y tú, Señor Dios, Señor poderoso, estarás fortaleciéndolo y nos darás, aunque nos sientamos, Señor, decaídos, tú nos darás fuerzas como las del águila, Padre Dios. Seremos fuertes como esos búfalos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Caminaremos y no nos cansaremos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Caminaremos, Señor, caminaremos, Dios.